tenemos los ácidos nucleicos. Básicamente los ácidos nucleicos pueden ser de dos tipos. O bien ácidos desoxirribonucleicos, también denominados ADN o DNA en inglés. O bien los ácidos nucleicos pueden ser ácidos ribonucleicos, también llamados ARN o bien RNA también en inglés. Básicamente, los ácidos nucleicos son moléculas que tienen como función almacenar información. Es decir, almacenar la información genética que tiene una célula. La idea general que deben tener de los ácidos nucleicos es esa. Pero hay que tomar en cuenta que, por un lado, el ADN sería la fuente de información máxima que tiene una célula. El ADN está presente en el núcleo de las células y es la única copia que tendría la célula de toda esta información necesaria para la producción de todos los componentes que requiere la célula para su desarrollo y su existencia. Indirectamente, ¿qué ocurre? Toda la información genética que está almacenada en el ADN es la información necesaria para formar un ser completo, ya que cada célula que forma un ser vivo, requiere de esta información para formarse a sí misma y cumplir todos sus procesos. Para tener una idea general de la función de los ácidos nucleicos, pero en el caso de los ARN, si el ácido desoxirribonucleico o ADN es la fuente principal de información, los ácidos nucleicos, que serían los ARN, tienen como función ser una copia de esta información, una copia parcial y una copia que puede, digamos, salir del núcleo y destruirse porque justamente es una copia. Y, digamos, esta es la molécula que tiene como función llevar la información que está almacenada en el núcleo hacia el citoplasma de una célula para que esta información pueda ser utilizada para sintetizar diferentes biomoléculas que requiere nuevamente la célula. Entonces, por un lado, el ADN sería la molécula que tiene información, sería la fuente de información, y el ARN cumpliría la función de llevar esta información copiada a la maquinaria que requiere de esta información para formar otras biomoléculas. Básicamente, podríamos decir que más que energética, la función de estas biomoléculas es también una cuestión estructural, aunque no serían estructural porque serían una molécula que almacena energía. No forma parte de estructuras de la célula para darle forma o generar una estructura que requiere la misma. Más bien son una forma de almacenamiento de energía. Pero, a pesar de ello, algunas moléculas de ARN, que no es el caso entrar en estos detalles, pero me gustaría que sepan que algunas moléculas de ARN pueden cumplir funciones de tipo estructural o bien pueden funcionar como moléculas que facilitan o aceleran reacciones químicas, como ocurre con algunas proteínas. Con lo que ¿qué quiero decir con esto? Que algunas proteínas, como algunos RNA, tienen funciones como aceleradores de reacciones químicas o como mediadores de reacciones químicas. Si vamos a la configuración o a la conformación de este tipo de moléculas, principalmente los ácidos nucleicos están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Acá tenemos una representación de la unidad fundamental de lo que serían estos ácidos nucleicos. La unidad fundamental de los ácidos nucleicos sería el nucleótido. ¿Qué ocurre? El nucleótido, a diferencia de lo que venimos viendo, es la unidad fundamental de estas biomoléculas, pero que a su vez esta unidad fundamental está compuesta por distintas partes
de otras biomoléculas. Entonces, la unidad fundamental en la que podríamos descomponer un ácido nucleico es en sus nucleótidos. Estos nucleótidos, como estructura básica, tienen tres partes. En amarillo podemos ver la parte que corresponde al ácido fosfórico o al fosfato, que forma parte de lo que sería cada nucleótido que forma un ácido nucleico. Esto es algo que es común a tanto el ARN como el ADN. Luego, si pasamos a la parte resaltada en verde, vamos a encontrar que se trata de un azúcar. En este caso es algo que es diferente de la glucosa. En este caso es un monosacárido que se llama desoxirribosa para el ADN, por eso ácido desoxirribonucleico, y en vez de ser desoxirribosa, en el ARN se trata de una molécula llamada ribosa, que es otro monosacárido y es el que también le da nombre a los ácidos ribonucleicos. Por último, y resaltado en azul, tenemos lo que sería otro tipo de moléculas que no vimos antes, no hemos nombrado antes, que se llaman bases nitrogenadas. Básicamente, y lo que me interesa que sepan, es que las bases nitrogenadas son compuestos con muchos átomos de nitrógeno presentes y pueden ser cuatro tipos. Para el ADN, esos cuatro tipos pueden ser, y lo tenemos acá a la derecha, adenina, timina, citosina y guanina. Y para el caso del ARN, la adenina, la citosina, la guanina van a seguir siendo las mismas, pero la molécula de timina se cambia por una molécula llamada uracilo. Todas estas bases nitrogenadas también tienen un alto contenido de nitrógeno. Esta sería la parte de la molécula que concentra la mayor cantidad de nitrógeno. En cambio, el fósforo estaría en otra parte de la misma molécula. Si recordamos, los hidratos de carbono estaban compuestos principalmente por oxígeno, hidrógeno y carbono. Con lo que vemos nuevamente que estas moléculas están compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo en este caso. Otra diferencia entre el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, entre el ADN y el ARN, es el número de hebras que forman parte de la molécula. La molécula de ADN está compuesta por dos hebras independientes de hileras de nucleótidos unidas a través de su fosfato. Pero se trata de una cadena lineal individual que está asociada a otra cadena lineal e individual, y esta interacción entre las dos hebras se da a través de las bases nitrogenadas. A diferencia, el ácido ribonucleico solo consta de una hebra en la que sus bases nitrogenadas no están emparentadas con otras bases nitrogenadas. Lo que decía recién, de que la molécula de ADN está formada por dos moléculas largas formadas por hileras de nucleótidos que están interaccionando una con otra gracias a las bases nitrogenadas. En cambio, el ácido ribonucleico tiene una única cadena y sus bases no interaccionan con otras en primer medida. Podría decirse que están libres. Podemos ver de vuelta las diferentes bases nitrogenadas, adenina, citosina, timina y guanina, y en el ácido ribonucleico vemos que cambia la citosina por el uracilo. Lo que me gustaría que puedan ver acá es que nuevamente todas estas moléculas, a pesar de ser muy grandes y complejas, nuevamente están compuestas por 5
de los 6 átomos que mencionábamos al principio: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en este caso se suma el fósforo como un componente fundamental de estas biomoléculas. El último